Mis padres me exigen renunciar al dinero de mis regalos para que mi hermana se arregle la cara y así consiga otro hombre, después de traicionar al suyo con su jefe. Hola. Me llamo Camila Herrera, tengo 30 años y acabo de vivir uno de los momentos más hermosos de mi vida, mi boda con Javier Morales. Fue una ceremonia cálida, elegante y mucho más perfecta de lo que jamás imaginé. No solo por el amor que nos tenemos, sino también por la generosidad desbordante de la familia de Javier Los Morales, una familia acomodada, respetuosa y tan amable que, sinceramente, yo nunca había visto algo así en mi propia casa. Gracias a ellos, que cubrieron casi todos los gastos, Javier y yo solo tuvimos que ocuparnos de unas cuantas cosas pequeñas. Y como es tradición, muchos invitados nos dieron sobres con dinero. En total recibimos alrededor de $800, una cantidad que pensábamos guardar para algunos proyectos futuros. Arreglar un rincón de la cocina, comprar un mueble más. O simplemente dejarlo como fondo de ahorro para la familia que queremos formar. Si la historia terminara ahí, sería un cuento romántico y feliz. Pero cuando se trata de mi familia, nada es tan simple. Tengo una hermana mayor, Lucía, quien desde pequeña fue considerada el orgullo de mis padres. Para ellos, Lucía siempre fue perfecta, bonita, inteligente y tan consentida que jamás tuvo que asumir las consecuencias de sus errores. Y yo siempre fui la independiente, la excusa perfecta para justificar que me dejaran de lado. Por desgracia, mi boda se convirtió en el detonante de una serie de situaciones absurdas provocadas por mis padres y mi hermana. Y todo empezó por ese dinero de la boda, una suma pequeña para nosotros, pero que para ellos se transformó en una especie de misión divina. Para entender por qué las cosas se volvieron tan caóticas, necesitas saber dónde está parada Lucía ahora mismo, mi hermana, la joya de la familia Herrera. Lucía estuvo casada con Esteban, su novio de la universidad, tenían una casa preciosa, viajes lujosos y una vida perfecta que mis padres presumían cada vez que podían. Pero todo se derrumbó hace poco más de un año, cuando Esteban descubrió que Lucía le era infiel, con su propio jefe, un hombre casado. El asunto se convirtió en un pequeño escándalo dentro de su empresa. Esteban pidió el divorcio de inmediato. Mi hermana perdió al esposo, la casa y hasta la reputación. Incapaz de soportar la vergüenza y las miradas del entorno, dejó el trabajo y regresó a casa de mis padres como si nunca se hubiera ido. Desde entonces, Lucía ya no es la misma. Ha subido de peso, casi no sale de su habitación, evita a sus amigas y siempre tiene un aire triste y apagado. Pero en lugar de ayudarla a enfrentar la vida, mis padres volvieron a hacer lo que han hecho toda la vida, consentirla hasta lo absurdo. Le llevan la comida, no la dejan hacer ninguna tarea, y constantemente me dicen: Camila, comprende a tu hermana. Estás sufriendo. Necesita que la cuiden. ¿Cuidarla? Parece que olvidaron que ella misma destruyó su matrimonio. Pero lo peor es esto: mis padres no solo quieren sanar a Lucía. Quieren usar mi vida para levantarla de ella, sin importar lo injusto que sea. Y encontraron el objetivo perfecto para empezar: el dinero de mi boda. 3 días después del casamiento, mis padres nos invitaron a cenar para felicitarnos oficialmente. Yo no sospeché nada, al contrario, pensé que era un gesto bonito. No tenía idea de que esa noche marcaría el inicio del conflicto familiar más grande de mi vida. Fuimos a un pequeño restaurante que a mi madre le encanta. Al principio la conversación fue ligera, nos preguntaron por la luna de miel, por la familia de Javier, por la nueva vida de casados. Todo iba bien. Hasta que mis padres empezaron a mirarse como diciendo: ya es hora. Mi madre dejó el cuchillo, se inclinó hacia mí y soltó: Camila, has tenido mucha suerte al casarte con Javier. Su familia lo pagó todo, tú realmente no necesitas el dinero de los sobres. Me quedé helada. Entonces mi padre remató: sin rodeos, dinos la verdad. ¿Cuánto recibieron? Casi 2.000, ¿verdad? ¿Podrías dárselo a Lucía para que se arregle un poco? Yo pregunté: ¿quieres decir, todo el dinero? Mi madre asintió como si fuera lo más lógico del mundo. Y empezaron a enumerar todo lo que Lucía necesita: tratamientos de spa, algunos retoques estéticos, renovar su guardarropa, un estilista personal, e incluso un entrenador de gimnasio. Tiene que verse bien si quiere encontrar a alguien decente. Tú ya estás tranquila, tu esposo puede darte todo. Además tú vas a dejar de trabajar para ser ama de casa, ¿no? No necesitas ese dinero. Me quedé ahí, entre sorprendida y a punto de reír. El dinero de mi boda, símbolo del inicio de mi matrimonio, se había convertido de repente, en la mente de mis padres, en un presupuesto para reconstruir la vida de mi hermana. La misma que destrozó la suya con sus propias decisiones. Y lo que más me dolió no fue su petición absurda, sino la sensación de que mis padres no me veían como una persona independiente, sino como un recurso más al servicio de Lucía. En ese instante lo entendí: si no ponía límites, pedirían mucho más.
Y ahora te pregunto a ti, si tus padres te exigieran entregar todo el dinero de tu boda para que tu hermana o hermano se arregle, ¿cómo reaccionarías? Déjamelo en los comentarios. Salí de aquella cena con una mezcla extraña de rabia, decepción y, hasta un poco de risa amarga. Una parte de mí todavía no podía creer que mis propios padres, las personas que me dieron la vida, hubieran dicho algo tan absurdo y tan profundamente irrespetuoso. Pero otra parte lo entendía perfectamente, no era la primera vez que trataban mis necesidades como algo secundario, ni la primera vez que intentaban moldear mi vida para servir a Lucía. Al subir al coche, Javier me miró y solo me preguntó, ¿estás bien? Yo solté una risa seca. Bien. Creo que mis padres acaban de intentar venderme por dinero. Nos reímos, pero era una risa amarga. Yo sabía que si seguía callada, ellos lo tomarían como un sí. Y si se habían atrevido a pedir algo así una vez, se atreverían a mucho más. Así que esa misma noche hice algo que jamás pensé que tendría que hacer con mi propia familia. Activé la grabadora del teléfono y llamé a mi madre. Le pregunté de nuevo absolutamente todo, que si querían que entregáramos nuestro dinero de boda, que si era para tratamientos, arreglos y toda una reconstrucción estética del nuevo comienzo de Lucía. Mi madre repitió exactamente lo mismo que en el restaurante, e incluso añadió frases que me dejaron helada. La familia de tu marido puede mantenerte, a tu hermana no la ayuda nadie. Solo es una vez, ayúdala. Yo no discutí, no levanté la voz. Simplemente dejé que el teléfono grabara cada palabra, cada excusa torcida, cada argumento que intentaba justificar lo injustificable. Cuando colgué, escuché la grabación. Y no sabía si sentirme aliviada o más decepcionada todavía. Pero algo sí sabía con absoluta claridad. Si mis padres querían convertirme en un personaje secundario de su historia, habían escogido a la persona equivocada. No iba a permitir ni una injusticia más. Una semana después de esa cena, mi familia organizó el cumpleaños de un primo. El ambiente era alegre, niños corriendo, tías preparando comida, primos charlando de trabajo y romances. Javier y yo llegamos como siempre, sin intención de llamar la atención. Pero mis padres eran otro cuento. Apenas los saludé, mi padre me llevó a un rincón y, con un tono cargado de presión, me susurró, ¿ya pensaste en lo del dinero de la boda? Otra vez con lo mismo. Y esta vez, Javier estaba a mi lado, escuchándolo todo. Vi la expresión en su rostro, no era enojo, era pura incredulidad ante la desfachatez de mis padres. Y yo entendí algo, si solo decía que no, jamás lo aceptarían. Así que tomé una decisión, una que jamás pensé que tomaría en un evento familiar. Cuando toda la familia estaba reunida en la sala, di un paso al frente y hablé en voz clara, tengo un anuncio. Mis padres me han pedido que entregue todo el dinero de nuestra boda para que Lucía se arregle, encuentre marido nuevo y repita los errores de la vez pasada. El silencio fue inmediato. Las tías se quedaron boquiabiertas. Lucía se quedó paralizada, roja como un tomate. Y mis padres se levantaron de golpe. Camila. Estás inventando. No es momento para tus bromas. Yo sonreí, saqué mi teléfono y puse la grabación que había guardado con tanto cuidado. La voz de mi madre llenó la sala. Lucía tiene que verse bien para encontrar a alguien decente. Tú ya te casaste con un rico, tú no necesitas ese dinero. Nadie pudo decir ni una palabra. Lucía se cubrió la cara, llorando de la vergüenza. Mis padres temblaban de la rabia, pero no podían negar nada. La prueba estaba ahí. Se fueron de la fiesta antes que todos. ¿Y yo? Por primera vez en mi vida sentí que había recuperado mi lugar en esta familia. Después de ese encuentro caótico, mis padres desaparecieron 2 días enteros. Sin mensajes, sin llamadas. Pensé que por fin habrían tomado conciencia de lo ocurrido, pero la noche del tercer día, mi teléfono no dejó de sonar. Habían creado un grupo con Javier, Lucía y conmigo. El nombre me hizo soltar una carcajada, reconstruyamos la familia. Pero lo que vino después, no tuvo nada de reconciliación. Apenas entré al grupo, mi madre envió un párrafo larguísimo, lleno de reproches. Nos hiciste quedar en ridículo delante de la familia. Heriste a tu hermana a propósito. Tenemos que hablar para solucionar esto. Javier miró los mensajes y solo suspiró, otra vez lo mismo. Mis padres nos presionaron para unirnos a una videollamada para hablar claro, sincerarnos y dejar atrás los malentendidos. Yo no quería, pero Javier dijo, entremos. Quiero ver cómo intentan darle la vuelta a todo. La llamada comenzó con Lucía acurrucada en un rincón del sofá de mis padres. Mi madre estaba tensa, y mi padre, con los brazos cruzados, parecía listo para presidir un juicio. Y, como era de esperarse, convirtieron la conversación en un tribunal donde yo era la acusada. Camila, te comportaste como una niña. No debiste decir eso delante de toda la familia. Lucía está profundamente herida por cómo la expusiste. Entonces llegó el turno de Lucía. Y eso fue lo que más me dejó helada.
Su voz temblaba, pero cada frase era un desvío de responsabilidad hacia mí. Tú siempre has sentido envidia de mí. Tú siempre me has hecho la vida difícil. Yo nunca pedí tu dinero, fue idea de papá y mamá. Si cometí errores, fue porque tú me hacías sentir poca cosa. No sabía si reír o llorar. ¿Años de favoritismo? No lo mencionó. ¿Su infidelidad y su divorcio? Tampoco. ¿Mis padres obligándome a entregar mi dinero de boda? Menos aún. Según ella, todo, absolutamente todo desde su matrimonio roto hasta su infelicidad actual era culpa mía. Javier ya no aguantó más y saltó. Entonces, según ustedes, ¿Camila es responsable del divorcio de Lucía? El silencio se hizo espeso. Luego mis padres empezaron a divagar. ¿Qué si la presión familiar? ¿Qué si problemas emocionales? ¿Qué si heridas de la infancia? La llamada duró casi 1 hora. Y no resolvió nada. Al contrario, destapó todas las grietas que siempre habían estado ahí. Y yo entendí algo muy claro: si seguía permitiendo que manipularan la historia, terminaría siendo la culpable de errores que jamás cometí. Después de esa videollamada caótica, pensé que las cosas se calmarían. Pero 2 días después, Lucía me escribió: Camila, ¿podemos hablar? A solas. Yo iba a negarme, pero Javier, con su estilo de fan del drama educado, me convenció. Ve. Yo me siento en la mesa de al lado con un periódico y observo desde lejos. No sabía si reír o suspirar. Nos encontramos en una cafetería pequeña. Lucía llegó antes, se veía cansada pero intentaba mantener la compostura. En cuanto me senté, me deslizó un sobre color crema. Lee. Es una carta de disculpa. No lo creí del todo, pero la abrí. Y sí, comenzaba con: Camila, lo siento. Pero mientras avanzaba, algo empezó a sonar muy torcido. La mitad inicial era una disculpa legítima, pero muy rápido se convertía en frases como: desde pequeña siempre me tuviste envidia, por eso entiendo tus reacciones. Quizá no fue intencional, pero tu actitud siempre me hizo sentir insegura en nuestra familia. Si busqué atención en otras personas, fue en parte por lo distante que siempre fue nuestra relación como hermanas. Levanté la mirada varias veces, solo para asegurarme de que no era una carta escrita por mi madre. Y cuando llegué al párrafo sobre su infidelidad, casi me echo a reír. Mi error con Esteban, quizá nació de no sentirme nunca querida de la manera correcta dentro de la familia, especialmente por ti. Ah. Perfecto. Una disculpa convertida en declaración de inocencia propia y acusación encubierta hacia mí. Al cerrar la carta, Lucía me miró con ojos brillantes, como si acabara de entregarme un testimonio profundo y conmovedor. Yo dejé la carta sobre la mesa y dije, con toda calma: Lucía, lo siento. Pero tú no fuiste infiel por mi culpa. Fuiste infiel porque quisiste. Ella se quedó rígida. Guardó silencio unos segundos. Y lo único que logró responder fue: es que siempre te tuve envidia. Tú y Javier se aman de verdad. Por primera vez vi en sus ojos una chispa de honestidad. Pero, lamentablemente, un solo instante de sinceridad no basta para reparar una vida entera de herida y manipulación. La reunión terminó sin que nadie admitiera realmente su culpa. Y ahí entendí algo: a esta familia todavía le falta mucho para saber lo que significa sanar. 3 días después del encuentro en la cafetería, Javier y yo fuimos a la cena mensual en casa de la tía Rosa, ese lugar donde todas las familias intentan mantener la paz, excepto la mía. Apenas entramos, vi a Lucía en la cocina fingiendo estar ocupada. Mis padres hablaban con la tía Rosa en un tono tan dulce que casi parecía falso. Solo necesitaba mirar alrededor para saber: esa noche habría drama. Y, como siempre, no pasaron ni 20 minutos antes de que comenzara el conflicto. La tía Rosa le preguntó a Lucía por la entrevista de trabajo de la semana anterior, una pregunta totalmente inocente. Pero mi padre saltó de inmediato. Si tuviera un poco de la ropa linda de Camila, la entrevista le habría ido mejor. Lucía se puso roja. Papá, no necesito ropa de nadie. Mi madre añadió con dramatismo: solo queremos darte oportunidades. A Camila no le molesta ayudarte. Yo bebí un sorbo de agua y sonreí. Ropa, lo que tengo es un disfraz de Halloween. Si quieres, te llevo otros 2. Del tamaño de papá y mamá. Todos alrededor se atragantaron intentando no reír. Mis padres me miraron como si hubiera blasfemado. Lucía apretó los labios, herida en el ego. Pero aún así siguieron discutiendo, ese tipo de pelea que siempre disfrazan de preocupación cuando en realidad es pura necesidad de control. La discusión creció tanto que el resto de la mesa terminó comiendo en silencio, mirando el espectáculo. Yo aprovechaba para agregar algún comentario mordaz como: si necesitan mis medidas para hacer uniformes familiares, me avisan. Javier sonreía, la tía Rosa suspiraba y el resto de los primos no sabía si intervenir o tomar notas para el chisme de la próxima semana. La cena terminó con Lucía saliendo furiosa, mis padres corriendo detrás de ella, y yo sintiéndome liviana.
Por primera vez, yo no era la culpada de nada. Mi familia es un caos, sí. Pero esta vez, yo estaba del lado de afuera mirando y eso se sentía extrañamente justo. Después de que la echaran de casa. En vez de concentrarse en rehacer su vida, Lucía decidió hacer algo que todos sabíamos que acabaría mal. Comprarse un perro de raza carísima. Según contó la tía Rosa, dijo que tener un perro la ayudaría a sanar. Pero había un pequeño problema. Lucía jamás había sido responsable ni de sí misma, mucho menos de un animal. Y pasó lo obvio. El perro, un cachorro lleno de energía, pasó la mayor parte del tiempo encerrado en la habitación diminuta que ella alquilaba. Destrozó el colchón, mordió cojines, tiró macetas, arañó paredes, como si estuviera vengándose del destino por haber caído en manos equivocadas. Y en lugar de asumir su responsabilidad, Lucía eligió una solución brillante según su propia lógica. Llevó al perro a escondidas a la casa de mis padres y lo dejó ahí. El mayor error de su vida. Oh. Bueno. Al menos de ese mes. El perro, feliz con una casa más grande, se convirtió en un huracán categoría 10, rompió la colección de figuritas de ángeles de mi madre, destrozó las sábanas, arañó armarios, tiró comida y marcó su territorio en la cama de mis padres. Cuando ellos llegaron y vieron la escena apocalíptica, mi padre solo alcanzó a decir: «Este no es el perro de Lucía». Y sí, lo era. En la peor forma posible. Hartos, mis padres buscaron a alguien que quisiera adoptarlo. Un colega de mi padre aceptó encantado. Pero el drama no terminó ahí. 2 días después, Lucía fue a casa del hombre a recuperar su perro, como si fuera un tesoro invaluable. Todo quedó grabado por las cámaras. Resultado: una multa de $500 por invadir propiedad privada e intentar reclamar un animal que ella misma había abandonado. No sé si aprendió algo. Pero sí sé una cosa: ni siquiera el perro quería volver con Lucía. Y después del rescate fallido, Lucía tampoco se detuvo. En vez de admitir su culpa, decidió hacer lo impensable: amenazar con demandar a mis padres. Escribió un mensaje largo en el viejo grupo familiar: «Papá y mamá robaron a mi perro, es ilegal. Estoy pensando en denunciarlos». Yo solo pude suspirar. Lucía había olvidado un pequeño detalle. Ella había olvidado un detalle esencial. Fue ella misma quien dejó al perro en casa de mis padres. Lo abandonó ahí y todas las pruebas, desde las cámaras de seguridad hasta los mensajes, estaban en su contra. Mi padre respondió sin un gramo de paciencia: «Si quieres denunciar, hazlo. Yo también demandaré por los destrozos que causaste». Y ahí fue cuando Lucía retrocedió. No podía demostrar nada, mientras que mi padre tenía todas las pruebas para contraatacar. La demanda murió antes de nacer. Pero el daño verdadero no estaba en un juzgado. Estaba en la relación familiar. A partir de ese momento, mis padres y Lucía casi no se hablaron más. Cada conversación era una mezcla de reproches, silencios tensos y culpas cruzadas. Las comidas familiares, que ya eran escasas, prácticamente dejaron de existir. ¿Y yo? Yo tuve que hacer lo que debí hacer hace muchos años: salirme del ciclo tóxico. Mandé un mensaje corto en el grupo: «Yo ya no formaré parte de este conflicto. Les deseo lo mejor». Y salí. Javier me miró y dijo solo: «Hiciste lo correcto». Desde ese día, reduje al mínimo cualquier contacto. No por odio, sino porque elegí proteger la paz que por fin había encontrado. Mi familia siguió hundiéndose en su propio caos. Yo, por primera vez en mi vida, me alejé y no miré atrás. Cuando por fin todo se calmó, entendí algo que me costó casi 30 años aprender: no todas las familias son un refugio. Pero siempre tienes derecho a salir de la tormenta y construir tu propia paz. Y eso fue exactamente lo que hice. Los meses siguientes, la vida de Javier y mía se volvió extrañamente ligera. Ya no había llamadas de mi madre preguntando qué crema hidratante debía usar Lucía. Ni mensajes acusatorios. Ni videollamadas llenas de drama y lágrimas. En lugar de eso, nos dedicamos a cosas que sí importaban: arreglar la cocina vieja, plantar flores en la entrada, cocinar juntos los fines de semana. A veces Javier, mientras picaba cebolla, decía: «Creo que deberíamos poner otra luz aquí en la barra. Quedaría precioso». Esos momentos simples valían más para mí que cualquier aprobación que jamás busqué en mi familia. Mi familia seguía siendo un desastre, quizá peor. Lucía saltaba de problema en problema. Mis padres se culpaban mutuamente, y también al mundo entero. La tía Rosa, de vez en cuando, contaba que los vecinos pensaban que había un ladrón cada vez que se oían los gritos. Pero ahora yo escuchaba todas esas historias con cierta distancia. Una distancia sana. Sin responsabilidad. Sin culpa. Sin la presión de arreglar a nadie. Solo decía: «Tía, espero que estén bien. Pero ya no estoy ahí». Mucha gente me preguntó si me arrepiento. No me arrepiento.
Solo lamento no haber salido antes de ese huracán. Y como le dije a algunos familiares, este es el último update. No volveré al grupo, no me meteré en ningún drama nuevo. Y mucho menos asistiré a reuniones donde mis padres y Lucía compitan por ver quién es la víctima más grande. A menos que Lucía adopte una hormiga gigante mutante y diga que es su nueva terapia de sanación. En ese caso, volvería solo para ver qué tan rápido la hormiga huye de ella. Por ahora, yo elijo la paz. Y la paz me eligió a mí. Si tú fueras Camila, ¿te atreverías a cortar así con una familia tóxica? Deja tu comentario con Team Camila o Team Drama según tu lado.